Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a empezar el día de hoy. Hoy me toca compartirles a mí. Mi esposo está de viaje en Guadalajara para lo del Congreso, así que este, luego les voy a estar compartiendo el día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, Padre bueno, te agradecemos, Señor, porque nos permites podernos acercar a ti, Señor, poder escuchar tu palabra, ser instruidos y enseñados a través de tu palabra. Te rogamos la dirección de tu Espíritu Santo, te rogamos que nos vaya revelando y abriendo cada día más las escrituras, Señor, y sobre todo que podamos ponerlas en práctica en nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, el tema que hoy les quiero compartir es aquellos a quien Dios escoge. Aquellos a quien Dios escoge. La base es 1 Corintios 1 del 26 al 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, es importante que nosotros entendamos a quién Dios escoge para que le sirva. Debemos de saber que Dios llama a quien Él quiere, esa es una realidad, y es algo que todos nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra mente, porque de repente me ha tocado escuchar a personas, y yo en otro tiempo, decir cosas como, ¿cómo Dios me puede llamar a servirle? En primera instancia descalificándonos a nosotros mismos para servir a Dios, para ser sus discípulos. Pensamos nosotros que, o yo pensaba también en otro tiempo, que Dios va a buscar nuestras cualidades o Dios va a ver nuestras cualidades, nuestras aptitudes, nuestros dotes de liderazgo o preparación académica. Pero lo maravilloso de todo esto es que Dios puede usar a quien sea. Así que nunca lo digas, ¿cómo Dios me va a llamar a mí? Nunca te preguntes, ¿cómo Dios me va a usar a mí? Como le sucedió a Moisés, ¿recuerdan en Éxodo 3:11? En Éxodo 3:11 Moisés dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 4:1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová, no te ha parecido Jehová. El verso 10 del mismo Éxodo 4 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces vemos cómo Moisés no podía creer lo que estaba pidiéndole Dios, ¿verdad? El llamado que le estaba haciendo Dios. Dios lo estaba llamando a liberar al pueblo de Israel, lo estaba llamando para que fuera y hablara con Faraón. Entonces no podía creer, aunque Dios mismo se lo estaba diciendo, el llamado que Dios le estaba haciendo. Entonces, de repente muchos podemos reaccionar de esta manera o puedes reaccionar de la misma manera. Pero miren, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios ha decidido? Nosotros sabemos la historia de Moisés. Al final Moisés terminó haciendo la voluntad de Dios. Entonces una cosa me ha quedado muy clara. Al pasar del tiempo, nadie se puede resistir al llamado de Dios. Nadie.
Si Dios escoge a alguien, no podrá resistirse por mucho tiempo. No digo que no se resista, claro que hay muchas veces resistencia, pero no por mucho tiempo. Entonces, ¿a quién escoge o llama a Dios? Bueno, si nuestra base, que es 1 Corintios 1:26, eh, vamos a tomar de ahí, vamos a partir de ahí para ver a quién escoge Dios o a quién llama a Dios. Entonces, 1 Corintios 1:26, vamos a empezar con el 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces debemos de observar y ver a qué personas ha tomado Dios para su servicio. La realidad de las cosas es que Dios hace a través o obra a través de diferentes personas. Pablo estaba tratando con los corintios la realidad de lo que era. Pablo estaba siendo aquí muy cauteloso para que no fueran a caer en el error de sentirse especiales. Y por eso, o por esta razón, Dios los estaba llamando, ¿verdad? O sea, Pablo está diciendo, no se equivoquen, Dios no los está llamando porque sean especiales. Cuídense de esto. Si ustedes leen Romanos 12, verso 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Los corintios tenían un concepto muy alto de ellos mismos. Entonces Pablo lo que está haciendo es retarlos a examinar sus propias congregaciones y comprender que muchos de ellos pues no venían de una clase alta, sino de lo más bajo de la sociedad, del mundo. Y esto mismo debemos de hacer cada uno de nosotros, observarnos. Debemos de ver quiénes éramos, en qué condición estábamos todos nosotros cuando Dios nos llamó. Por eso dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Si checan, mirad, hermanos, vuestra vocación. Entonces, esto nos debe de quedar claro que por nada bueno o nada que le haya llamado la atención a Dios fue que nos llamó. Nada extraordinario. Dios le dijo al pueblo de Israel que los había llamado porque los había amado, nada más porque los amaba. Aunque era una nación pequeña, aunque era una nación insignificante en el tiempo, ¿verdad? En que pues era nación, nos llamó simplemente porque los amó. Así que Dios no nos llama por quien somos o por lo que somos. Eso es una realidad. Pablo les está diciendo a los corintios, dice, ¿qué es? ¿No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles? Entonces, según las normas humanas, no hay entre los corintios, no había entre los corintios muchos sabios, tampoco muchos que tuvieran influencia ni que pertenecieran a familias importantes. Pero a pesar de eso, que no tenían estas cosas que para el mundo son importantes, Dios los había llamado. Entonces, este es un motivo para que nosotros demos gracias a Dios porque Él nos ha escogido. Nos llamó, no por quien somos, no por quien somos o porque estemos preparados en lo secular. O porque seamos importantes o vengamos de una familia de nombre. Así que no nos podemos sentir incapacitados para ser un discípulo de Dios, para ser un servidor de Dios.
Dios simplemente nos ha escogido. Yo les comentaba hace un momento. ¿Por qué? Porque pues nos ama. El texto que yo usé es Deuteronomio 7 del 6 al 8. Entonces lo mismo podríamos decir de Jesús. Jesús nos escogió o escogió a sus discípulos por ser, no por ser mejores, no los escogió por eso, no los escogió porque fueran más especiales que las demás personas, pero sí los tomó y con un llamado y con un fin. Fíjense, uno de esos fines por los cuales Dios nos toma, nos llama, es que debemos de ser de su exclusiva, de posesión exclusiva o de su exclusiva posesión. Por ejemplo, Deuteronomio 26:18 dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos. Entonces nos llamó ¿qué? A ser exclusivamente de Él. ¿Para qué? Para que guardemos sus mandamientos, para que seamos diferentes a los demás. Deuteronomio 14:2 dice, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí checan? Nos ha llamado para ser diferentes a los demás. Y esto, una vez más, no es porque nosotros seamos mejores que los demás, pero el Señor nos ha llamado para que sí seamos diferentes a los demás. También nos ha llamado para hacer las obras que agradan a Dios. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjense qué interesante. También nos ha llamado a anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. De aquel que nos ha llamado, dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Dios, nuestro Señor Jesús, nuestro Padre, nos está llamando. Nos está llamando. Otra vez, no porque tengamos algo bueno, no porque seamos alguien importante o seamos mejores que los demás o tengamos mejores capacidades o mejor preparación. Simplemente nos ha llamado porque nos ama. Nos ha llamado para ser de su exclusiva posesión. Nos ha llamado a ser diferentes a los demás, a hacer obras que agradan a Dios, a anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién Dios elige? Primera de Corintios 1:27, volvemos a la base de nuestro texto. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Y esto es muy relevante o es muy revelador para nosotros, porque aquí nos enseña cómo Dios utiliza o cómo Dios utiliza lo que nadie utilizaría, elige lo que nadie elegiría. Y esto es hermoso, es maravilloso de nuestro Dios. Dice ahí que escogió lo necio.
escogió Dios. De necio viene la palabra moros y significa cabeciduro, fatuo, ignorante, insensato. Todo eso significa necio, hermanos. Palabra moros, otra vez, cabeciduro, fatuo, ignorante, insensato. Entonces, fíjense, Dios nos muestra su amor, su gracia y su gran misericordia al escogernos a pesar de eso, de que somos cabeza dura o que fuimos cabeza dura, que fuimos ignorantes, que fuimos insensatos. Dios nos tomó y nos transformó. No vayamos a creer que nos llamó y así nos va a dejar, ¿verdad? Así que pensar que así nos va a usar. Dios escogió lo necio, pero sí viene una transformación a nuestras vidas. En esa condición de necio que teníamos todos nosotros, solamente la mano de Dios podría transformarnos. Entonces esto es admirable, porque fíjense, Dios confunde a los sabios y obra Dios mediante instrumentos que no tienen sabiduría humana, lo digo entre comillas, y aún carentes quizá de sabiduría de este mundo. Entonces, aunque se carezca de la sabiduría de este mundo, Dios usa a personas para llevar a los hombres el mensaje de salvación. Y a Dios le ha placido mostrárselas a esos necios. Entonces podemos ver todos esos sabios en el mundo con toda esa sabiduría humana, con todo ese conocimiento humano, pero ninguno de ellos puede llevar salvación a los hombres. No puede hacer que el hombre vaya a la salvación. Si ustedes ven en Lucas, en Hechos, perdón, lo escribió Lucas, Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, pero en Hechos 4, verso 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí podemos ver cómo Dios confundía a los judíos porque estaba usando a mi Señor Jesucristo y a Pedro, a Juan, ambos pescadores, que no tenían una preparación en sí secular, por eso dice que eran hombres sin letras y del vulgo. Sin letras es agramatos, que significa no letrado, no sabio, no docto, no instruido. Iliterato. Un iliterato es alguien ignorante, que no está versado en ninguna ciencia ni letra humana, es alguien sin letras. Por eso dice ahí que eran hombres sin letras, no letrado o iliterato. Era ignorante, era gente ignorante en ese sentido de no tener, si ustedes quieren verlo hoy en día, una preparación académica, que no tiene nada de malo, porque Dios llama a gente también que tiene preparación. Pero en este caso en particular que estamos hablando, Dios llamó a Pedro y a Juan y todos estaban sorprendidos, como dice aquí, ¿verdad? Como dice Primera de Corintios, confundidos, avergonzados, a todos estos sabios en Israel, en Jerusalén. Y como Pedro y Juan hablaban de Cristo y pronunciaban y predicaban el Evangelio y ellos sabían que eran hombres sin letras. Por eso dice, y se maravillaban y reconocían que habían andado con Jesús. Vulgos, fíjese, vulgo viene de la palabra idiotes. Si checas, es de donde viene la palabra idiota, pues. Idiotes, que es una persona privada, ignorante, simple, tosco, indocto, ese es un idiotes del vulgo. Y por eso se maravillaban, sabía que lo que ellos estaban hablando y la manera en que ellos estaban dirigiendo a ellos, al pueblo, no era algo que ellos hubieran logrado solos.
Ellos sabían que Jesús había obrado en ellos. La palabra de Dios para todos. Ese mismo Hechos 4:13 dice, Pedro y Juan eran hombres sencillos sin educación. Y sin educación, las autoridades judías se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Y esto avergüenza a los sabios de este mundo. Porque aún con toda esa sabiduría humana pueden lograr comprender quién es Dios. ¿A quién escoge Dios? Aquellos que son cabeciduros, ignorantes, insensatos. Y vuelvo a decir, Dios no nos deja así. Dios transformó a Pedro, Dios transformó a Juan, como nos ha transformado a nosotros, y nos hace personas de estudio de su palabra, de oración, de meditación en la escritura, y cuando queremos ir un poco más allá, empezamos a escudriñar más, empezamos a estudiar más. O sea, así nos tomó, así nos llamó, pero no nos deja así, ¿eh? El Señor trata con nosotros. Y cambia esa necedad en perseverancia y cambia esa cabeza dura en un entendimiento. O sea, el Señor hace una obra especial en nosotros que se deja ver la mano de Dios en nuestras vidas. Así como los líderes judíos reconocían la mano de Jesús sobre Pedro y Juan. Entonces es tremendo este punto de que no debemos de dejar pasar por alto. Dios nos tomó en esa situación, siendo necios, pero no nos dejó en esa situación, ¿verdad? Dios, nuestro Señor Jesús, trata con nosotros, trabaja en nuestras vidas y hay un cambio. Y es Él, se reconoce que es Él el que hace ese cambio. También dice que lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Débiles, ascenes, adcenes. Significa sin esfuerzo, enfermo, frágil, débil. Y esto es muy interesante porque Dios no va a tomar a aquel que confía en sus propias fuerzas, hermanos. Dios no va a tomar a aquel que confía en sus propias fuerzas. En su propia sabiduría. O sea, Dios escogió aquello, a lo débil, aquellos que saben que solos no pueden, que saben que son frágiles. Fíjense, 2 Corintios 12 del 9 y 10, versos 9 y 10 dice, me ha dicho, bástate mi gracia, cuando Pablo estaba orando por el aguijón que tenía. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorificaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozaré en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando entendemos esto, Dios nos usa en gran manera. Reconocemos que somos débiles y que requerimos de la fuerza de Dios, que requerimos de la ayuda de Dios, de su fortaleza para poder soportar cualquier situación en nuestra vida. Porque a un cristiano le vienen muchas situaciones, hermanos, a un discípulo del Señor le vienen muchas situaciones en la vida. No estamos exentos de padecimientos, de tribulaciones, de angustias, de aflicciones, de preocupaciones. La realidad es que vienen muchas cosas a nuestra vida, cosas que pueden debilitarnos, que pueden hacerte flaquear, que pueden hacer detener tu avance en el Señor. Entonces vienen muchas situaciones a nuestra vida. Ustedes pueden ver la misma vida de Pablo.
¿Cómo fue posible que Pablo soportara todo lo que le pasó? Él mismo dice, 2 veces azotado, 3 veces he naufragado, 5 veces me han apedreado, una vez lo dejaron medio muerto, pensaban que estaba muerto, otra vez lo tuvieron que descolgar del muro, tuve que andar huyendo de ciudad en ciudad porque lo perseguían con un afán tremendo, lo querían matar, peligros entre los gentiles, entre los judíos, entre los falsos hermanos. O sea, estuvo tremenda la situación que Pablo pasó. Y él escribió eso. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque la fortaleza de Cristo llega a nuestras vidas. Fue Cristo quien fortaleció a Pablo para que pasara todas esas situaciones, para que a pesar de todas esas situaciones no se avergonzara de Cristo, no negara a Cristo, no quisiera regresarse a su vida pasada. No, Cristo lo fortaleció. Y avergonzó a los fuertes y a los poderosos de este mundo. Les trajo deshonra, vergüenza, por haberse superado por un simple mortal, por un simple cristiano, por alguien que había creído en Cristo, que en aquel tiempo, así como hoy, ¿verdad? Eran menospreciados aquellos que habían creído en Cristo. Entonces Dios toma lo débil, lo que no tiene fuerza, lo frágil, lo enfermo. Y Dios nos fortalece, nos levanta y nos anima porque Él es nuestra fortaleza. Cuando soy débil, entonces soy fuerte porque Cristo es quien me fortalece y veo la mano de Dios en mi vida y sé que no fueron por mis fuerzas ni por mis habilidades ni por mi mucho trabajo, sino que fue la mano de Jesucristo en mi vida que me dio la fortaleza, la fuerza para hacer las cosas, para continuar. También dice Corintios que lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Fíjense, es tan interesante ver esto porque Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que la gente desprecia, lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Fíjate, la palabra vil, fíjense por favor hermanos, la palabra vil significa, bueno, es la palabra ajenes, que significa de baja cuna. Ajenes. A es privativo, es una palabra compuesta. A es privativo y genos familia. Ajenes. Entonces está denotando de aquello que carece de cierta reputación. Lo vil del mundo, lo de baja cuna, lo que aquellos consideran nada. Aquellos que carecen de reconocimiento, de fama, que no tienen, nadie los tendría en cuenta para los ojos de este mundo. Todo esto, ¿por qué? Pues porque carecen de un nombre o de un apellido que les dé reconocimiento y por eso son menospreciados. Digo, ninguno de los que estamos aquí venimos de la familia Limantur, ¿verdad? No tenemos un apellido de alcurnia o no venimos de una familia de gente renombrada. Somos uno más de la inmensidad de gente que hay en este mundo. Entonces, lo vil es eso. Es alguien que carece de un nombre o de un apellido que les dé reconocimiento y pues como no lo hay, pues eres menospreciado. Si ustedes observan en el mundo, si eres hijo de, tienes un apellido que te respalda, tienes una familia que te respalda, quizá una fortuna que te respalda y eso pues ya abre muchas puertas.
Pero aquí mi Padre dice, nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo a través de su palabra, dice que Él escogió lo vil del mundo, aquello que nadie acepta o menosprecia, o aquellos a los que el mundo menosprecia por considerar que carecen de un buen apellido o de un buen nombre, a genes de baja cuna. También dice que escogió lo menospreciado y menospreciado viene de la palabra exouteneo y significa hacer de ningún valor, considerar como nada, despreciar total y absolutamente y tratar con desprecio. Fíjense, hermanos, ¿a quién llamó Dios? ¿A quién? A nosotros nos llamó, hermanos, a aquellos que para la gente de este mundo no teníamos ningún valor. Somos nada, somos despreciados, incluso tratados con desprecio. Pero Dios decidió escoger lo vil y lo menospreciado del mundo. Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. A Dios simplemente le plació escogerlos a los corintios, a nosotros. Esta carta iba dirigida a los corintios, pero también a nosotros. A Dios le plació escoger para deshacer lo que es. Dios no eligió filósofos, oradores, estadistas, ni hombres ricos, poderosos, interesados en el mundo para ser sus discípulos, para publicar el Evangelio. Claro que sí hay gente muy preparada, sí, pero son los menos. Son los menos. Y les vuelvo a repetir, no nos vamos a quedar en esa condición. Dios nos da las herramientas, nos da su Espíritu Santo, nos da su palabra para nosotros seguir creciendo. Si hablamos acá de la iglesia, ok, yo terminé la secundaria y tengo el bachillerato inconcluso. Si el Señor lo permite, más adelante es uno de mis planes poderlo terminar, pero ahorita por el trabajo que hay dentro de casa con mis hijos y aparte la preparación que tengo para el instituto y demás, no tengo tiempo para hacerlo, pero una cosa sí les aseguro, el Señor nos ha dado las herramientas para estudiar las escrituras, estudiar hermenéutica, estudiar homilética, estudiar historia del cristianismo, estudiar apologética, una serie de cosas, reformadores, misioneros. El Señor nos ha dado las maneras de prepararnos. Ok, sí, llegamos medios ignorantes, medios necios, viles y menospreciados, pero Dios nos impulsa a trabajar, a prepararnos, a leer, a estudiar, a esforzarnos. Es claro, Dios nos llama a muchos nobles, no es lo habitual en Dios, pero por la gracia divina, Dios nos llamó a nosotros. Dios nos llamó a nosotros. Y Dios nos ha ayudado a seguir caminando, no nos dejó en la misma condición. Dios nos ha tomado para que sirvamos a los propósitos de Dios, para que sirvamos para su gloria. Así como Pedro y Juan que decían, pues estos hombres del vulgo y sin letras, pero se maravillaban de ellos y reconocían que Jesús había estado con ellos, que la mano de Jesús había obrado en ellos. Entonces Dios nos llama con el propósito de glorificarle. Ahora, te vuelvo a repetir, aunque no son muchos los nobles o los gentes de renombrados que se conocen, llamados, ¿verdad?, al servicio de Dios, sí los hay. Por su gracia divina, sí los hay. En todas las épocas ha habido gente que no se ha avergonzado del Evangelio, que pertenecen a círculos sociales más beneficiados, ¿verdad?
que son que tienen mejor posición. Entonces Dios llama a quien Él quiera. ¿Por qué? Porque pues al final tanto las personas reconocidas de buena cuna, como dicen aquí en el mundo, ¿verdad? Con preparación, también ellos requieren salvación. Ellos también requieren de Cristo, también requieren el perdón. Pues es una realidad también, ¿verdad? Que muy a menudo el cristiano humilde, y aunque a lo mejor es pobre en este mundo, vive de lo necesario, un cristiano verdadero que sus condiciones humanas son así, difíciles, normalmente tiene un conocimiento profundo de Cristo, tiene más conocimiento del verdadero evangelio, experimenta la fe muy seguido, ve la gracia y la mano de Dios en sus vidas. Entonces Dios nos escoge. Entonces podemos ver nuestra condición. Yo sí soy consciente de en qué condición me tomó, de cuál era mi estado antes de Cristo. Y yo agradezco su gracia, su amor, su misericordia, el que hoy pueda yo estar delante de ustedes, aunque sea a través de este medio, pudiéndoles compartir del Evangelio. Y que me ha dado el privilegio de poder estudiar su palabra, de poder escudriñar, de poder enseñar y estudiar más cosas referentes a la fe. Entonces es la gracia de Dios y es un gusto y es una alegría el poderlo hacer. Ahora, ¿con qué fin escoge a o por qué Dios escoge a este tipo de personas? Primera de Corintios 1:29 nos lo dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios ha hecho esto para que no nos vayamos a equivocar. Y aún así, hay quien se atreve y se equivoca, ¿eh? Y piensan que son ellos los que están haciendo las cosas. Dios, solamente Dios es el que obra en las personas. Solamente Dios es el que puede transformar, es el que puede salvar. Es Dios el que hace la obra en nosotros y en las demás personas. No tenemos nada de qué sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Palabra de Dios para todos, esa misma cita de 1 Corintios 1:29 dice, Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso. Porque llegamos en ciertas condiciones, lo vil, lo menospreciado, lo necio, lo débil. Y Dios obra en nosotros y trabaja en nosotros, pero es Dios el que ha hecho esa obra. No tenemos de qué sentirnos orgullosos de nosotros mismos, ni jactarnos delante de Dios. Dice mi Señor Jesucristo que muchos vendrán en aquel día y dirán, ¿no? Expulsamos demonios en tu nombre, predicamos en las plazas en tu nombre. Pero mi Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad al fuego eterno. Te estaban alabando, no hicimos esto por ti, hicimos esto otro por ti. No, delante de Dios no nos jactamos, no debemos ni siquiera pensarlo. Todo lo hemos recibido de parte de Dios. No tenemos por qué gloriarnos de nada, ni por qué sentirnos orgullosos de nada. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo hemos recibido de parte de Dios. Y si es de Él, es Él el que merece toda la gloria y toda la alabanza. Yo reconozco que si no fuera por la gracia de Dios y porque Él así le ha placido, yo no estaría hoy delante de ustedes compartiéndoles la palabra. Entiendo que es Él el que me ha puesto, entiendo que es Él el que le ha placido y el que nos da palabra y el que nos da dirección.
Todo lo recibimos de parte de Dios. Es para estar conscientes. ¿Qué nos distingue? Dice Corintios 4:7. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido? Como si fuera de nosotros y siempre lo hayamos tenido. No, hermanos. Nosotros solamente somos vasos. Somos vasos de barro, llevando un tesoro precioso, invaluable que es Cristo. Segunda de Corintios 4:7. Ya leímos Primera de Corintios 4:7, pero en Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso Dios llama a quien Él quiere y llamó a gente así menospreciada, necia, vil, débil, para que nadie se jacte delante de Dios, para que nadie piense, ni siquiera se le ocurra el creer que Él le está haciendo un favor a Dios, o que está haciendo algo por Dios, o que está ayudando a Dios. No, hermanos. No es así. Dios nos llamó porque nos ama, porque tuvo compasión, misericordia, ha hecho una obra maravillosa en nosotros. Unos a cierto paso, otros van caminando más, otros van empezando, pero definitivamente Dios ha hecho una obra en nosotros y la seguirá haciendo hasta que la perfeccione. Pero nosotros debemos de entender que no podemos jactarnos, que no podemos pensar que las cosas que tenemos es por nosotros mismos, que somos simplemente vasos que llevamos la excelencia del poder de nuestro Dios. No es de nosotros, la excelencia es de Dios y no de nosotros. Dios puede escoger y llamar a quien Él desee. Él es soberano, es Dios, es Rey. Los hombres que Dios llama no tienen nada especial. Por esto, Dios puede escoger y llamarte a ti, a mí, a ser sus discípulos, a ser gente para que trabaje para su reino. Para llamarnos hermanos, Dios no tiene una lista interminable de requisitos que tienes que cumplir para que seas escogido. Hay reglas y hay leyes que Dios nos da cuando ya eres escogido y que tienes que cumplir, por ejemplo, para un ministerio. Para un ministerio hay ciertas reglas, ciertas orden que debe de haber. Eso es una realidad, pero Dios no nos llama, o sea, para ser escogidos, para ser llamados, no, Dios no nos da una lista interminable de cosas que tenemos que cumplir para ser escogidos. Cuando les vuelvo a repetir, cuando ya eres escogido y llamado por Dios, pues es donde empieza tu responsabilidad, mi responsabilidad de ese llamado que el Señor nos está haciendo. Simplemente, hermanos, que hay que cuidar nuestro corazón, nuestra mente y saber que Dios nos llamó porque Él quiso. No hay que confundirnos. Dios no nos llamó por algo que le haya llamado la atención. Dios nos llamó porque nos amó. Él así lo quiso y ha sido con un propósito definido. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es darle gracias. Gracias, Padre, porque nos llamaste. Gracias porque a pesar de que éramos necios, débiles, viles, menospreciados, nos llamaste. Gracias porque no nos dejaste así. En verdad, hermanos, mediten, que el Señor nos lleva a meditar a ustedes y a mí sobre esto. Aquellos a quienes Dios escoge. Y si el Señor lo permite, después, en otra oportunidad, pues podemos seguir compartiendo un poco más sobre a aquellos a quienes Dios escoge, ¿verdad? Vamos a terminar con oración. Padre Santo, Dios altísimo y misericordioso, gracias Señor por amarnos, gracias por llamarnos, por escogernos, porque sabemos Señor que no había nada bueno en nosotros, nada que fuera atractivo a ti Señor, simplemente nos amaste y te plació el poder llamarnos Señor a pesar de nuestras condiciones y te agradecemos que nos hayas
transformado y que sigas trabajando en nuestras vidas tan pacientemente y amorosamente. Señor, en verdad, muchas gracias. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a continuar a glorificar tu nombre, Señor, reconociendo que eres tú y solo tú, Señor Jesús, el que obras en nuestras vidas, Padre. Toda la gloria es para ti, Señor Jesús. Toda la gloria es para ti, Padre eterno, porque la obra es de ustedes, no es nuestra, Padre. Bendito seas por la eternidad y hasta la eternidad, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja y les fortalezca para continuar y estar gozosos, porque es un motivo de gozo el saber que Dios nos ha llamado, nos está transformando, nos está llevando para glorificar su nombre. Si el Señor lo permite, ya el próximo miércoles, perdón, ya se me movieron los días. El próximo miércoles, mi esposo estará allá con ustedes, si mi padre lo permite.